Ahora sí, retomemos el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. 12:1. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, porque cuando dijisteis a la oscuridad, todo será oído a la luz, y lo que hablaron en el oído de las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de sus cabezas están todos contados. No teman. Valen mucho más que muchos pajarillos. Y yo les digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo de Hombre se declarará por éste ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando les lleven a las sinagogas ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará a aquel mismo momento lo que conviene decir. Bueno, aquí vemos una exageración entre el número de personas, ¿no? Porque dice miles y miles de personas. Bueno, Lucas quería poner las multitudes que seguían a Jesús, quería representar todo eso. Y dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Realmente, los fariseos hablaban de una cosa y hacían otra. Enseñaban lo bueno, pero hacían lo malo. Entonces, con el testimonio, ya varias veces he dicho eso, con el testimonio de sus vidas, no representaban lo que estaban enseñando y por eso Jesús los llama hipócritas. Y dice, no hay nada encubierto que no vaya a ser descubierto. Todo lo que hacen los fariseos está visto a ojos de todos, no está encubierto. Aunque ellos quieran ocultarlo tarde o temprano, el mal que hacen va a salir a relucir. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que nos dicen qué hacer, pero que actúan de otra manera, que nos dicen qué hacer referente a la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Aquellos que nos dicen, el Señor dice esto y tú tienes que obedecer y tienes que hacer esto, pero nuestra vida tiene que ser el testimonio de lo que estamos hablando. No podemos ser de otra manera. Y el Señor nos dice más adelante, no tengan miedo de los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más. ¿Qué más pueden hacernos? Quitarnos la vida y punto. Nada más. Pero dice el Señor, tengan miedo de aquellos que no solo que después de matar tienen poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. Aquí se está refiriendo directamente al enemigo, porque el hombre puede matar, pero no puede hacer nada más. En cambio, el enemigo nos mata espiritualmente y manda al infierno todo nuestro ser, si nosotros no detenemos. Debemos tener al pecado, debemos tener a las malas acciones con las que podemos estar dañándonos a nosotros mismos, dañamos a los demás, pero nos dañamos a nosotros mismos. Porque al final si decimos algo y hacemos lo contrario, aquellos que están viendo y oyendo lo que decimos pueden darse cuenta, seguir lo bueno que estamos diciendo, pero no seguir nuestro ejemplo. Y con eso ellos salvar su vida,
para la vida eterna, mientras que nosotros, que estamos dañando a los demás con nuestro ejemplo, estamos dañándonos a nosotros mismos, porque estamos yendo hacia la condenación. Es duro, es difícil, pero es hermoso, porque si estamos en el camino del Señor, debemos aprender a ser testimonio con nuestras vidas. Y aquí viene lo que les había dicho en el capítulo 11, que este párrafo estaba al final de lo que habíamos visto del versículo 14, 11, 14. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como ya dijimos, tanto en el estudio del Evangelio según San Marcos como el de Mateo, el pecado contra el Espíritu Santo es atribuir al enemigo las obras de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Seguimos, versículo 13. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y le dijo: Miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Y les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así que el que atesora las riquezas para sí y no se enriquece en el oro. Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden de Dios. Eso también es muy claro. Debemos primero preocuparnos por las cosas de Dios, enriquecernos en orden de Dios, dice. Enriquecer nuestra vida, enriquecer nuestras almas, fortalecer nuestras almas, crecer en el amor del Señor, en la presencia del Señor, acceder a Él mismo. Eso es lo primero en lo que tenemos que pensar. Porque el acumular riquezas y pensar que con eso estamos seguros, hermanos, no sabemos cuándo va a llegar el momento de nuestra partida. Y en ese momento, ¿qué vamos a llevar? No vamos a llevar nada de lo que hayamos conseguido en la tierra. Vamos a llevar todo lo que esté impreso en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eso es lo que vamos a llevar. Y si en eso, en nuestra alma, no tenemos gran cantidad de riquezas espirituales, no vamos a tener que llevar. Y si no tenemos que llevar, vamos a estar como ese hombre que llegó a las bodas y no estaba con el vestido de bodas. Y el Señor no lo dejó entrar. Primero tengamos cuidado de las cosas de nuestra alma, de nuestro espíritu. Primero tengamos cuidado de eso. No descuidemos las cosas de la tierra porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos, aunque más adelante vamos a ver cómo debemos abandonarnos a la providencia del Señor. Pero igual, no descuidemos eso. Pero más que nada tengamos cuidado con lo que estamos acumulando para nuestras almas. Versículo 22. Dijo a sus discípulos: Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida?
Si pues ustedes son capaces de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Así pues ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen necesidad de eso. Busquen más bien su reino, y esas cosas se les darán por añadidura. No teman, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino de Dios. Este versículo 31 viene de Q. Y lo dicho, Dios necesita ministros. Si somos sus ministros y trabajamos esforzadamente por llevar su palabra a todos aquellos que no la conocen, que no la tienen, o que la han conocido pero no la han recibido, una cosa es conocer y otra cosa es recibir, hacerla propia en su vida, Él, Dios, nuestro Padre, se ocupa de nosotros, se ocupa de todas nuestras necesidades y nos da, como dice la palabra, una medida apretada. Nos da una medida apretada. Este quizás es uno de los mensajes más hermosos de promesa que tenemos del Señor. Ocúpense de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las cosas que ustedes necesitan, porque Él sabe lo que ustedes necesitan. Sabe cuánto necesitan. Imagínense esto. Yo trabajo para Dios, Dios trabaja para mí. ¿Puede haber algo más grande? ¿Puede haber algo más grande, hermanos? Debo pensar en mí, sí, debo hacerlo, pero no debo ponerme a mí por primera necesidad, de primera urgencia. Primero está el reino de Dios. Primero está eso, trabajar para Él. Y yo debo trabajar también para mí, desde luego. Pero si estoy trabajando para el Señor va a ayudarme a que ese trabajo que hago para mí sea más fructífero, sea mejor. Esta es una promesa inmensa, bellísima, de lo que el Señor hace por nosotros. Dedíquense, busquen más bien el reino y esas cosas, todo lo de la tierra, todo lo demás, se les dará por añadidura. Yo estoy convencida de que esa promesa del Señor es cierta, porque la he visto muchas veces en mi vida. Dice el versículo 33. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Si mi tesoro es Dios, si mi tesoro es el Señor, si mi tesoro es Jesús, mi corazón está ahí, está con Él, está permanentemente con Él. Y esa es la alegría más grande que puede uno tener, hermanos. Es la gloria en la tierra. Es la gloria en la tierra. Tener a Jesús como centro de nuestras vidas. Hacer ese tesoro, hacer que ese tesoro esté en nuestro corazón constantemente, constantemente. Es la cosa más maravillosa de la tierra. Y dice el versículo 35. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como los hombres que esperan a su Señor, que vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentra despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá y les hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera si los encuentra así,
Dichosos ellos. Entiendan bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que el horadara en su casa. Están también ustedes preparados para que cuando menos lo piensen, porque cuando menos lo piensan, vendrá el Hijo de Hombre. Realmente el Señor no sabemos cuándo va a venir por nosotros. Y no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando del fin de la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, tengan ceñida su cintura y las lámparas encendidas, estén atentos, estén alertas, para que cuando el Señor vuelva y quiera recogerlos, Él mismo se va a poner a la mesa para servirles. Hermanos, debemos estar siempre conscientes que el instante que estamos viviendo podría ser el último de nuestras vidas y estar preparados para ese momento. Y veamos qué le dice Pedro, versículo 41. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Y respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar le encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que él pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en llegar, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, y le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Nuevamente, hermanos, aquí en este versículo, encontramos una pregunta medio tonta de Pedro, que no merece la respuesta del Señor, porque la respuesta del Señor no es directamente para Pedro, es para todos los que le estaban escuchando, ¿sí? Ya que esta supuesta respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, porque Pedro estaba hablando de él y de los discípulos. ¿Lo dices para nosotros, los que estamos contigo, o los dices para todo el mundo? Y Jesús les dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Dichoso aquel que está preparado y está esperando y está velando a la espera del Señor porque no sabe cuándo va a venir. Y si dice mi Señor tarda en venir, voy a vivir como me dé la gana, voy a hacer lo que quiero, y llega el Señor y lo encuentra así, obviamente que le va a dar de azotes. Aquí dice, va a recibir muchos azotes. El que no conoce la palabra de Dios y entra en pecado, tiene menos pecado que aquel que conoce la palabra de Dios, la voluntad de Dios y peca. El pecado puede ser el mismo, pero tiene mayor fuerza en la persona que conociendo que es malo, lo hace, que aquel que no conoce. Por eso el Señor se refiere que aquel que conoce recibirá muchos azotes. En cambio, el que no conoce la voluntad de Dios recibirá pocos azotes. A quien se dio mucho, se le reclamará mucho, y al que se le dio más, se le pedirá mucho más. Es la diferencia de muchos y pocos azotes. Lucas es muy severo con referencia a los que conocen a Dios pero no obran conociendo sus mandamientos. Al contrario, conscientemente obran de manera contraria. Y el que obra bien sin conocer los mandatos del Señor, el que no está
dentro del camino del Señor, digamos, pero está obrando bien, va a tener también un premio, porque está haciendo la voluntad de Dios aún sin conocerla. Y el que conoce la voluntad de Dios y no actúa de acuerdo, ese va a recibir más azotes. Versículo 49. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Estos dos versículos nos muestran a un Jesús apasionado, lleno de amor, de fe, de alegría de entregarse. Esto de decir qué angustiado estoy hasta que se cumpla, no es decir, ay, tengo pena, estoy sufriendo por saber lo que tengo que cumplir. No, no es eso. Aquí, no, aquí vemos, estoy angustiado porque todavía no estoy cumpliendo todo lo que te he venido a cumplir. Estoy con ansias de cumplir. Ese es el Jesús que nos están mostrando estos dos versículos. La alegría de Jesús de entregarse. Nos muestran el rostro de Jesús enamorado de su vida y enamorado de su destino. Y son dos versículos propios de Lucas, pero reflejan cómo Lucas se imaginaba a Jesús. No lo conoció a Jesús nunca, pero es como Lucas imaginaba a Jesús, ese hombre enamorado de su vida y enamorado de su entrega, de su destino. Según Lucas, lo que Jesús quiere decir es, quiero cumplir la voluntad de Dios y nada hay más importante para mí. Y así podemos concluir que Lucas es el hombre apasionado y es por eso que se imagina a Jesús así, apasionado, y cree que quizás esa debería haber sido la forma en la que respondió Jesús a la pregunta de Pedro. Ese bautismo al que se refiere, obviamente, es la muerte en la cruz. Y Jesús no estaba angustiado por ese bautismo, por esa muerte por la que iba a pasar, sino porque quería que ya se cumpla. Versículo 51. Si creen que estoy aquí para poner paz en la tierra, no. Les aseguro, sino división, porque desde ahora habrá en una casa 5 y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y eso es verdad porque vemos ahora mismo que hay mucha división dentro de las familias, hay hijos que están con las nuevas tendencias o personas que están en otras iglesias que no son cristianas, pero Él ha venido para unificar eso. Y para eso nosotros tendríamos que estar dispuestos a mostrar a las familias y a los hijos cómo debe vivir un verdadero cristiano. Decía también a la gente, cuando vean una nube que se levanta por el occidente, al momento dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo no, pues, exploran este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayan con su adversario al magistrado, procuren en el camino arreglarse con él, no sea que te arrastren ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es lo mismo que nos dice antes de aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no obra conforme a la voluntad de Dios. Es eso mismo lo que quieren decirnos con este párrafo final, que cuando vayamos con el adversario, procuremos arreglarnos con él. Estar de acuerdo, no esperar que se nos mande, aquí dice,
el alguacil les meta en la cárcel, en ese infierno, en esa gehenna que llaman el Señor. Lucas también. No saldrán de allí hasta que hayan pagado el último céntimo. Debemos estar conscientes de la voluntad del Señor y de actuar en concordancia con ella. Yo creo que está muy claro todo el mensaje que nos trae el Señor en este capítulo 12, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza para poder seguir su voluntad, trabajar para Él y dejar que Él nos bendiga con todo lo que necesitamos. Amén.